En China ocurrió un hecho impactante relacionado con la Federación Rusa. El exministro de Defensa de China, Li Shangfu, quien encabezó el Ministerio de Defensa de la República Popular China en 2023 y anteriormente ocupó altos cargos en el Consejo Militar Central y en el Ejército Popular de Liberación de China. Y él mismo fue quien estableció una cooperación militar muy estrecha con los rusos. Al final fue condenado a pena de muerte por un caso de corrupción. Pero lo más importante de esta historia es que precisamente este ministro fue quien estableció la cooperación militar con Rusia durante la invasión a gran escala de los salvajes rusos en Ucrania. Él fue responsable del apoyo de China a la guerra contra Ucrania. Y los medios chinos ya están escribiendo que después de esta historia, muchos funcionarios comenzaron a notar una tendencia. Aquellos que de alguna manera trabajaron con los rusos reciben el máximo castigo. Y aquí tienen una noticia. Otro general del ejército chino que viajaba con frecuencia a Rusia, se reunía con Putin y negociaba el desarrollo de la cooperación militar. También fue condenado a la pena de muerte. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir esto juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, le den like al episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video. Esto ayuda mucho a promocionar el contenido en YouTube y les estaré agradecido por ello. Entonces, el exministro de Defensa de China, Li Shangfu, quien encabezó el Ministerio de Defensa en 2023, antes de eso, estuvo en el Consejo Militar Central, ocupó altos cargos en el Ejército Popular de Liberación de China y así sucesivamente. Recientemente fue condenado a pena de muerte por un caso de corrupción, pero las razones del castigo y la magnitud, por cierto, les sorprenderán, porque Li Shangfu no es el único. Li Shangfu, de 68 años, quien era considerado protegido de Xi Jinping, fue declarado culpable de recibir y dar sobornos y condenado a la pena máxima con una suspensión de la ejecución de la sentencia por 2 años. Además, el tribunal privó a Li Shangfu de todos sus derechos políticos de por vida y confiscó todos sus bienes personales. Y de hecho, esta es prácticamente la pena más alta en China. Les recuerdo que Li Shangfu asumió el cargo de ministro de Defensa de China en marzo de 2023 y solo permaneció en él durante 7 meses, pero lo más interesante comenzó en el otoño de ese mismo año, porque entonces desapareció de la vida pública poco después de su visita a Rusia y luego se supo que el general estaba bajo investigación. El punto es que precisamente la visita a Rusia fue el catalizador de esta persecución. Anteriormente, Li Shangfu ocupó el cargo de director del cosmódromo de Xichang y fue subcomandante de las Fuerzas de Apoyo Estratégico de China. De 2017 a 2022 encabezó el Departamento de Entrenamiento de Tropas y Suministros del Consejo Militar Central de China. En 2018, él fue el primer general de alto rango de China en ser sancionado por Estados Unidos. ¿Saben por qué? Por participar en la compra de cazas rusos Su-35 y sistemas S-400, y volveremos a esta historia más adelante. Fuentes del Financial Times, familiarizadas con los datos de la inteligencia estadounidense, afirmaron que se abrió un caso contra Li Shangfu en China por irregularidades en la compra de este equipo militar ruso. También fue condenado a pena de muerte con una suspensión de 2 años por corrupción el predecesor de Li Shangfu, el general Wei Fenghe. Él encabezó el Ministerio de Defensa de China desde 2018 hasta 2023. El sucesor de Li Shangfu y Wei Fenghe, el general Dong Jun, quien fue nombrado ministro de Defensa a finales de 2023, también quedó implicado en un caso de corrupción. Antes de ser nombrado ministro, él fue comandante en jefe de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, y antes de eso sirvió en todas las principales unidades navales de China. Al final, los casos de estos 3 ministros se convirtieron en parte de una amplia investigación sobre sobornos en el Ejército Popular de Liberación de China, como resultado de la cual el alto mando militar chino quedó descabezado. Durante la purga iniciada por Xi Jinping de los 6 miembros del Consejo Militar Central de China, que por cierto es el máximo órgano militar del Partido Comunista de China, solo uno permaneció en su puesto. Y de al menos 30 generales y almirantes que dirigían diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, teatros de operaciones militares y demás, solo quedaron 7. Los demás fueron retirados o desaparecieron, incluyendo a muchos de los que fueron designados como sus reemplazos. En el verano de 2024, Wei Fenghe y Li Shangfu fueron expulsados del Partido Comunista de China y despojados de sus rangos de generales.
Por lo general, estas sentencias de muerte con suspensión de la ejecución se sustituyen en China por cadena perpetua sin derecho a indulto. Y aquí es muy importante contar algo interesante y curioso. Li Shangfu en su momento se convirtió en símbolo de la alianza militar ruso-china incluso antes de encabezar el Ministerio de Defensa. Siendo jefe del Departamento de Adquisiciones, él supervisó acuerdos clave que fortalecieron la industria de defensa rusa. La compra de cazas Su-35 y sistemas S-400. Por esto se convirtió en el primer funcionario del mundo contra quien Estados Unidos impuso sanciones debido a sus vínculos con Moscú. Se refiere a que fue el primer funcionario chino en específico. Y ahora, precisamente en esas transacciones vieron corrupción. En 2023, al convertirse en ministro, eligió de manera demostrativa a Rusia para su primera visita al extranjero. En la reunión con Vladimir Putin, él enfatizó que la cooperación militar entre ambos países había entrado en una nueva era, y su asociación es más fuerte que cualquier alianza militar clásica. Bueno, al final ahora tiene pena de muerte. Las actividades de Wei Fenghe y Li Shangfu proporcionaron un salvavidas para el complejo militar industrial ruso después del inicio de la guerra a gran escala contra Ucrania. Precisamente bajo su supervisión, China se convirtió en el principal proveedor de componentes críticos. Aproximadamente el 90% de toda la microelectrónica que Rusia utiliza para fabricar misiles de crucero y tanques proviene de China. Precisamente este par de generales hizo que China proporcione alrededor del 70% de las máquinas herramienta importadas necesarias para la producción de armas rusas. Bajo Li Shangfu aumentaron drásticamente los suministros de camiones pesados chinos y maquinaria especial. Esto permitió al ejército ruso resolver problemas logísticos en el frente cuando las vías férreas fueron atacadas. Además, ambos ministros coordinaron el trabajo conjunto de los sistemas GLONASS y Beidou, los sistemas ruso y chino, lo que ayuda en la localización precisa y el reconocimiento. Además, se registraron transmisiones de imágenes satelitales de alta resolución que podrían haberse utilizado para llevar a cabo ataques contra Ucrania. Por lo tanto, se puede decir que Wei Fenghe sentó las bases de la confianza entre Rusia y China, mientras que Li Shangfu construyó un complejo sistema de suministros que, en esencia, convirtió a China en la retaguardia industrial de Rusia. Y ahora ambos han sido condenados a pena de muerte. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Elijan el que les sea más conveniente. Les agradeceré mucho su apoyo. O pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas. Esta es la forma más sencilla de apoyar el trabajo de este canal. Y suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace también está en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.